que más me interesa, muchachos. Ahí en el chat, o si quieren, pues lo hacen por micrófono, ya que tienen como un poco más de confianza para hablar. Ok, entonces, de acuerdo a esta corta información, si el verbo play es jugar, ¿cómo se diría? Katie está jugando fútbol. ¿Cómo se diría? Katie está jugando fútbol. Yes, thank you, Anna. Katie is playing soccer. Fabiana dice Katie is playing football. Muy bien. Recuerden que vamos a usar la palabra soccer o la palabra fútbol dependiendo del país en donde estemos. Si uno está en Estados Unidos, muchachos, allá ni de fundas van a entender cuando usted diga fútbol. Oh my gosh, hold on, un segundo, por favor. Oh my God. Ok. Entonces, en un país como Estados Unidos, siempre el fútbol se va a entender como American Football, el fútbol americano. En cambio, en un país que haga parte del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Wales, cualquiera de esos, usted va a decir fútbol y se entiende que es el soccer, ¿cierto? En Estados Unidos, el soccer, ya ustedes saben que es el fútbol soccer. En cambio, en Inglaterra no hay que hacer esa aclaración. Usted dice fútbol y se entiende, porque allá no juegan American Football, allá juegan es rugby, si de pronto lo identifican, el deporte, que es como fútbol americano con menos reglas y más acción. Ok, entonces, ahí súper bien. Entonces, como diríamos, por ejemplo, que Isabela no está mirando la TV. Recuerden que el verbo de mirar la TV es muy específico. O sea, le estoy poniendo atención. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Isabela está mirando la TV. Ya. Entonces ahora, para la mejor explicación, thank you Manuela, Katie and Andrea. A ver, yo veo, Isabel is watching the TV, Isabela is watching the TV, Isabela is watching the TV. Jonathan, ¿por qué no puede ser sí? Muchachos, el verbo sí no es tan usado para algo que usted no está poniendo, o sea, que no requiera su atención. Ese sí es como más casual, como, hey, I was downtown, estaba en el centro, and I saw you, y te vi. ¿Cierto? Si a mí me dicen, hey, I was downtown, estaba en el centro, and I watched you, me hacen entender que, güey, madre, me pusieron atención, me estaban era observando, vigilando. De hecho, la palabra vigilar es watch. Entonces me estaban observando con atención. En cambio, si me dicen, I saw you yesterday, yo te vi ayer, quiere decir que iban por ahí y me vieron. Por eso es que la televisión, muchachos, debe ser watch si usted se sienta a observar. Si usted está canaleando, usted puede decir, see the TV, ¿cierto? Y se va a entender perfectamente. Jonathan, y si yo digo el uno cuando diré el otro, eso se va a entender, muchachos. Ahí sí les puedo decir, eso se va a entender, pero es mejor usarlo de la manera correcta. Entonces ahora la pregunta es, what is he doing? Entonces, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Entonces, si yo les digo, are you guys watching me? ¿Me están observando, muchachos? Yes, teacher. Okay, thank you. Entonces, si yo les pregunto, yo, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo yo? Y si yo me quedo así, ¿ustedes qué me responderían? What am I doing? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Ustedes qué me responderían en inglés? Fabiana dice, watching us. Oh my gosh. Esperen, yo miro, muchachos. ¿Y ahora qué tal? Profe, yo sí lo estaba viendo. Ah, bueno, bueno, sí, muchachos, qué pena de pronto los que no. Entonces, me respondieron watching us porque yo simplemente me quedé. Entonces, supongamos que yo soy estos dos dedos. So, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo sería la respuesta ahí? Hey, he is o you are. ¿Qué?
Look at that. What am I doing? You're walking. You're walking. Vieron, muchachos, esa es la explicación más simple que uno puede dar para el presente continuo. Una acción que se está realizando al momento de hablar o muy cercana a ella. La pregunta que resuelve esa explicación es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás caminando? ¿Estás corriendo? ¿Estás fumando? Recuerden que este tema tiene una variación y es que se puede usar para el futuro. Jonathan, ¿cómo así que esto se puede usar para el futuro? Sí, usted en inglés puede usar el presente continuo en miras al futuro, siempre y cuando sea una acción que usted ya tiene concordada con alguien más, es decir, un acuerdo previo. O sea que no se les haga raro si ustedes se encuentran por ahí, we are studying. Entonces ustedes leen, nosotros estamos estudiando, sí, bien, pero entonces resulta que les dice, we are studying tomorrow. El alumno empieza a decir que nosotros estamos estudiando mañana, ¿cómo así? Por lógico, uno deduce que, bueno, hay veces la lógica lo ayuda a deducir a uno que dice, vamos a estudiar mañana. ¿Pero por qué? Muchachos, resulta que este tiempo continuo puede ser usado al futuro siempre y cuando haya un arreglo previo. Entonces, digamos que yo hablé con Ana, yo le dije, hey Ana, vamos a estudiar mañana porque pasado mañana es el examen. Ana me dijo que sí. En ese caso, yo ya puedo decir, Ana and me are gonna study tomorrow. Ana and me are studying tomorrow. Ana y yo vamos a estudiar mañana. Jonathan, pero ahí no diría Ana y yo estamos estudiando mañana. No, ya saben cuándo sí. El mejor ejemplo de estos future arrangements, o sea, de estos arreglos futuros, es un matrimonio. Generalmente, cuando digamos que Manuel le pide matrimonio a Andrea y Andrea ya le dijo que sí, y se van a casar el 31 de diciembre. Esos arreglos con fecha predeterminada se deberían expresar con el presente continuo. Entonces ellos deberían decir, we are getting, si el verbo get married es casarse, entonces we are getting married. Nosotros nos vamos a casar. Jonathan, ¿por qué con tiempo continuo? Ya saben por qué, porque hay un arreglo previo y así se debería expresar. Questions so far. Preguntas hasta el momento, muchachos. Guys, questions. No, profe, ninguna pregunta. Personalmente. Ok, thank you. ¿Alguien más, muchachos? De pronto alguien más tiene una pregunta o no sé, no entendieron o todo claro. No, profe, todo claro. Ok, thank you so much. Entonces vamos a avanzar, muchachos. Recuerden que esto solamente era un uso del ING. No me voy a quedar demasiado en el tiempo continuo porque el tiempo continuo no tiene mucha tela para cortar. Ya di la variación y un poquito de gramática y pues eso sería como lo base. Pregunta, ¿qué pasa cuando un verbo termina en I latina y E? Se pone la Y. Exacto, se pone la Y y además agregamos ING. ¿Qué pasa cuando un verbo es terminado o compuesto por consonante o vocal consonante? Guys, I'm waiting. Tic tac. Se le duplica la consonante y se pone ING. Exacto. Andrea, where are you from? Acá hay gente de Medellín, muchachos. O sea, esta clase hay gente de Medellín. Sí, señor. Ah, ok. Ok, entonces continuemos, muchachos. Simplemente es como tener en cuenta esas reglitas, ya. Entonces ahora sí vamos a ver como lo novedoso, o al menos lo que yo capto que para el alumno es nuevo, que lo ve pero nunca ha sabido el por qué. Si yo les pregunto, este verbo es reunirse o encontrarse. Si yo les pregunto qué dice la primera frase, ¿ustedes qué me responderían? Traducido al español. Traducido al español, ¿qué creen ustedes que dice la primera frase? Guys, I'm still waiting. I'm here, waiting for you.
Conocer a Silvia es lo mejor que me ha pasado. Exacto. Dice Fabiana, qué pena muchachos, no había visto el chat. Samuel dice, conocer a Silvia es lo mejor que me ha pasado. Me lo pregunta, sí, Samuel. Así. Jonathan, pero ¿por qué si eso tiene ing? Resulta, muchachos, y ojo que acá es la parte pues como crucial de la explicación, que cuando un verbo tiene ing y está al comienzo de la frase, o mejor dicho, cuando el verbo va a ser el sujeto de la frase, o sea, sobre quién recae la acción, cuando el verbo es la persona que realiza la acción o el sujeto de la frase, para entenderlo mejor, el sujeto de la frase debe llevar ing por norma gramatical. Y en ese caso, traduciría algo así como el reunirme, ¿cierto? Porque es que en español los verbos se vuelven sustantivos agregándole el artículo. Es decir, correr es bueno para la salud. Si yo quiero volver ese verbo correr un sustantivo, le agrego el artículo, o sea, el correr es bueno para la salud. En este caso, a pesar de tener estructura de verbo con ing, en español sería como un sustantivo. Diría algo así como si acá estuviera el THE, él. Entonces, el conocer a Silvia es la mejor cosa que me ha sucedido. Les aconsejo que lo traduzcan de esa manera, cuando es el sujeto. Entonces ya sabemos que acá no dice conocer ni conociendo a Silvia, aprender o aprendiendo idiomas es una buena idea, no dice. El aprender idiomas es una buena idea. ¿Por qué, Jonathan? ¿Por qué no traduce aprendiendo o aprender? También podría ser aprender, pero para ir a una traducción más directa y sobre todo correcta, deberían traducirlo como el aprender un idioma es una genial idea. Recuerden que pese a que está escrito como un verbo, en ese momento está haciendo las veces de sustantivo. O sea, que esto acá no es un verbo, sino un sustantivo. So, writing, ya sé que es escribir, pero como está de sujeto, entonces debe ser un sustantivo. Va a decir, el escribir una novela toma varios meses, como mínimo. Si yo estoy perdido y no conozco esta información, voy a estar ahí toda la vida y voy a decir, escribiendo una novela, ¿cómo así? No, recuerden esa información. Entonces ya veo de nuevo el sujeto, es un verbo, ya sé que lo voy a traducir como él o la. El hacer una torta es más fácil de lo que tú crees. According to this short explanation, guys, de acuerdo a esta corta explicación, ¿cómo dirían ustedes tener hijos? Tener hijos no es una buena idea. ¿Cómo se escribiría esa frase? Voy a dar el micrófono. Dice Fabiana dice, having babies is not a good idea. Ana dice, having babies is not a good idea. Yeah, that's perfect. Está transmitiendo algo muy parecido a lo que yo dije, solamente cambiando la palabra baby, pero está bien. Dice Ana, te equivocaste en la palabra hijos. Recuerda que eso es un adverbio pronto. Soon, te sobra una O, supongo que lo tecleaste mal. It's not a good idea. ¿Ok? Entonces ahí, no problem, Ana, no problem. Entonces ahí está perfecto, muchachos. ¿Cómo se dice fumar es malo para tu salud? Fumar es malo para tu salud. Dice, fumar es malo para... Ana, cuidado con los errores ortográficos. Dice, fumar es malo para la calentura. Dice Samuel, smoking is bad for your health. That's cool. Te faltó la L, Ana. No problem. No, it's cool. No problem. Entonces ya ustedes entienden por qué siempre uno veía por ahí esos letreros que dicen smoking is bad for bla, bla, bla. O sea, con ing. Ya ustedes comprenden el por qué. O bueno, si ya lo sabían, pues ahí están reafirmando, llamémoslo así. So, how we write, ¿cómo escribirían, muchachos, ustedes, o cómo se dirían
estudiar inglés es una necesidad. Necesidad es need. Entonces, ¿cómo sería? Aprender inglés es una necesidad. Yeah, Katie, learning English is a need. ¿Dónde faltó la H? Learn. No, faltó la R. Learning. Ah, y la H también. Fabiana, la Y. Recuerden que cada que escriban la palabra, exacto, tal cual como lo escribe Katie, English, debe ser escrita con mayúscula. Debe ser escrita con mayúscula, English. Les iba a contar de esto, es que studying English is a need. Yeah, that's pretty cool. It's perfect, almost perfect like that. Está bien así, está muy bien así. De hecho, pues la idea en general la tienen. Lo ideal es que cuando usted se encuentre una lectura de esas, usted inmediatamente la identifique. Usted sepa qué dice y no tenga que detenerse a pensar como, ay, jugar o jugando. No, que usted de una vea y sepa, ver, ¿verdad que el profe me dijo que acá está haciendo las veces de sujeto y se traduce de esta manera? Para que no pierda tiempo en las lecturas. Ahora, lo último que queda por decirles en esto es, ¿quién me hace el favor y me dice qué dice este verbo? ¿Cómo literalmente qué dice ahí? No, Ana. ¿Quién me dice literalmente qué dice ahí? Si yo digo go, hey, go, hey, you know what? Go. Ve, exacto. Muchachos, ese verbo que ustedes ven ahí es mal traducido simplemente porque ustedes se lo aprenden, pero ahí no dice ir, dice ve. O sea, cuando ustedes encuentran el verbo así solito, es una orden, no está conjugado. Si yo les digo a ustedes fight, ¿qué les estoy diciendo? Pelear, no. ¿Qué dice? Hey, fight, ¿qué estoy diciendo ahí? Hey, pelea, exacto. Le estoy dando la orden a alguien de que pelee. Ahora, es muy diferente que yo diga to fight or to go. Ahí sí dice pelear o ir, porque ese to me conjuga el verbo. Mejor dicho, cuando un verbo está metido dentro de una frase, no hay necesidad en la mayoría de los casos de ponerles el to para que quede conjugado, ¿cierto? La misma frase con sujeto, verbo y complemento me conjuga la frase. Pero si yo tengo un verbo así solito, yo tengo que poner atención cómo me lo están escribiendo. Entonces, ya saben, con el to está conjugado. Por eso es que ser o no ser se dice to be or not to be. Ser o no ser, doesn't matter. Ser o no ser, esa es la cuestión. To be or not to be. ¿Cierto? Porque si digo be o no be, lo que está diciendo es sea o no sea. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se diría sea un buen chico? Yo le estoy dando la orden a alguien o el consejo a alguien, hey, sea un buen chico. ¿Cómo dirías en inglés? Be a good guy. Yeah, Fabiana. Thank you so much. Ahora, ¿cómo diría? Ser un buen chico. ¿Cómo diría? Ser un buen chico. Tienen dos formas. Vamos a ver si la concluyen. Ser un buen chico es inteligente. A ver, ser un buen chico es agradable, no sé, cualquier cosa que le quieran terminar. Tienen dos formas. Muchachos, básicamente lo que les trataba de decir, exactamente. Entonces Ana llega y dice, to be a good boy is intelligent. Ser un buen chico es inteligente. Muchachos, resulta que todo lo que se puede decir, yeah, tiene ambas, ahí está, como lo acaba de escribir Ana y como lo acaba de escribir Katie, ambas son posibles. Lo que nunca usted va a poder hacer es así, be a good guy is intelligent. No. Va a sonar como sea un buen chico, es inteligente, y esa no es la idea que yo transmití. Entonces, si me hago entender, normalmente lo más común es que cuando el sujeto
es el verbo, le pongamos gerundio, o sea, le pongamos el ing. Pero perfectamente usted también lo podría decir así, con el to. Les aconsejo ponerle gerundio. Les aconsejo ponerle gerundio. Es mucho más común y más usado de esa forma. Hasta ahí vamos claros, muchachos. O sea, el mensaje con ese ejercicio que acabé de hacer era que usted puede empezar con ing o puede ponerle el to también. Ok, ok. Les aconsejo usar el ing, muchachos. Okay, okay, that's pretty cool. The catcher, okay. The catcher. Let's go to the next level. Entonces, a medida que vamos pasando, muchachos, van viendo que por ejemplo, ya no traduce ing. Otro de los usos que tiene es que, ¿quién me sabe decir qué función gramática? Estas palabras que son verbos, complementos, adverbios, preposiciones, ¿qué son? Esas palabras, ¿qué son? Dime, Ana. ¿Qué preguntáis? Sí, dime. Ya voy, Sergio. Sí, sí, Ana, eso nunca se va a ver. Ah, no, mentiras que sí. Pues usted se lo puede encontrar, más adelante lo vamos a ver. Sí. Lo que pasa es que el to es una preposición y hay una teoría que me dice que todo verbo después del to debe ir en infinitivo, o sea, así, to be, to go, o sea, no se le agrega nada. Pero hay unos verbos como por ejemplo looking forward to, y mucha atención todos con esto, en donde el to no es una preposición, o sea, no es esta misma palabra, sino que coincidencialmente hagan de cuenta que estas son las tres sílabas que componen el verbo. Y to es la última sílaba, pero no es una preposición. Looking forward to es anhelar. Entonces, después del verbo anhelar, todo verbo que yo use, lo uso con ing. Entonces, por ejemplo, looking forward to going back to Miami. Entonces ahí dice, anhelo, el anhelar ir a Miami. Entonces miren que después del to lleva ing. Sí se lo pueden encontrar, pero en casos muy específicos, y es porque realmente el to es la última parte de una palabra y no es la misma palabra que acá arriba, que es una preposición. En resumidas cuentas, se escriben igual, pero representan algo diferente. Pero esos son casos muy específicos. Entonces, la pregunta de Ana es, ¿me la puedo encontrar con ing? Sí, pero seguramente en ese caso es un caso aislado en el cual ese to compone una palabra y es su última sílaba. No es el mismo to de to go, to be y así. Ok. Pero son casos muy aislados realmente, es vocabulario. Entonces, dice Sergio dijo por acá arriba. ¿Dónde está lo que dijo Sergio? Profe Sergio dijo que eran adjetivos. Yo dije que eran adjetivos. Exacto, Sergio dijo adjetivos, no muchachos, no son adjetivos. ¿Qué más creen que puede ser? Profe, yo creo que son adverbios. Son adverbios, algunos pueden funcionar también como adverbios, pero la generalidad son preposiciones, preposiciones. Entonces tenemos about, around, after, before, below, beside, beyond, que esta es muy mispronounced, o sea, es muy mal pronunciada generalmente, se dice beyond, beyond. El personaje que popularizó la preposición es Buzz Lightyear, que dice to the infinity and beyond. Dice al infinito y más allá. By, during, from, in, like, near, of, on, opposite, past, since, through, until, up. Todas son preposiciones, pero vamos a trabajar con las más conocidas, antes y después. Entonces resulta que cuando yo ubico un verbo después de una preposición,
Yo lo que tengo que agregarle al verbo es ando, endo, pero por mera norma gramatical, perdón, gerundio, ing, pero por mera norma gramatical, pero resulta que no traduce ando, endo. Entonces vamos a empezar con antes, before, ya que son las más conocidas. ¿Cómo diría yo antes de dormir? Ojo, no estoy diciendo antes de yo dormir, estoy diciendo antes de dormir. ¿Cómo diría yo antes de dormir? Si ya sé que todos los verbos después de las preposiciones deben llevar ing. ¿Cómo se escribiría antes de dormir? Before sleeping. Yes, Manuel. You see? Es muy, muy simple. Ahora, ¿cómo diría yo antes de yo dormir? Recuerden que la regla es, si el verbo está después de la preposición, le agrego ing, o si no, no. Entonces, ¿cómo diría yo antes de yo dormir? Me doy una pista, ahí ya no aplicaría la reglita porque el I va a ir en medio. Entonces, ¿cómo sería? Antes de yo... Yes, Katie, antes de yo dormir. Entonces, miren que son cosas que hacen la diferencia. O sea, ahí no le va a poner ing, no hay cómo. Entonces, before sleeping, ¿cómo se diría antes de comer? ¿Cómo se diría antes de comer? Before eating, you see? It's perfect. Ahora vamos a ver la preposición after. Después. La preposición after es después. ¿Cómo se diría después de reunirnos? O después de reunirme contigo. Recuerden que el verbo reunir y con alguien es, por ejemplo, meet you. Entonces, ¿cómo sería después de reunirme contigo? Después de reunirme contigo, ¿cómo se escribiría? Solo hay que agregar una cosa. Bueno, es otra manera de decirlo, Katie, pero la del tema propiamente. Hey, Katie, acuérdate que ese verbo meet no necesita el with, no necesita la preposición. Por eso no se preocupen, que eso es un tema, mejor dicho, que solamente se resuelve usándolo. Sí, Katie, o sea, así tal cual como lo haces tú. Hay gente que lleva 1 año y 2 años en Estados Unidos y todavía comete esa clase de errores. Pero es porque eso es algo que se resuelve solamente practicando mucho. Porque es que en español, por ejemplo, yo se digo reunirme con, entonces uno asume que en inglés también va a ir una preposición. Pues claro, por ejemplo, verbos como enamorarse de, que uno en inglés dice es caer en el amor con. Y así hay muchos. Eso es, las preposiciones son una cosa muy extensa para aprenderlas en inglés. Pero se hacen más fáciles si usted simplemente lo practica. O sea, a veces hay un montón de cosas que no sabe el por qué, sino que simplemente sabe que es así. Pasa en inglés, pasa en español. ¿Ok? Está claro eso de las preposiciones, muchachos, de que un verbo lleva ing después de una preposición, pero no traduce ando, endo. ¿Está claro el por qué? Is it clear, guys? Muchachos, ¿está claro? Ok, thank you. Entonces yo creo que podemos pasar. El por qué es simplemente porque por norma gramatical, si yo pongo un verbo después de una preposición, le pongo ing. Ahí la cosa es que ustedes aprendan cuáles son las preposiciones, las partes del discurso, que aprendan a identificar cuáles son las preposiciones. Yo creo que las más comunes por memes serían by, sería after, sería before. No, es que las más comunes son las de siempre. Por memes, por historia, por todo. Siempre son las mismas. Entonces resulta, muchachos, ya vamos a terminar. Hay otro uso. Resulta que los verbos usted los puede volver adjetivos, ojo, entiéndase, adjetivo, o sea, usted puede pasar un verbo, ir, a volverlo un adjetivo. Ya vimos que pueden ser sustantivos, como cuando están al principio, o sea, cuando hacen de sujeto de la frase y traducen el caminar, el correr. Vimos que después de una preposición llevan ing, pero no traducen ando, endo. Los vimos cuando sí traducen ando, endo. Y esto, muchachos, les va a ayudar mucho, mucho, porque esto se encuentra uno mucho en las lecturas y se pierde. Si yo les digo a ustedes la palabra running,
shoes, ¿cómo lo traducirían ustedes? No usen traductor, así a ojo. Hagan traducción a ojo. ¿Cómo creen ustedes que traduce eso? Les doy una pista. En este caso, la palabra running no es un verbo, no es un sustantivo porque no está metido dentro de una frase, dentro de una frase complementada, sino que es un adjetivo. Entonces, ¿qué creen ustedes que traduce? Ya les dije que es un adjetivo, entonces, ¿cómo lo traducirían? De correr, unos zapatos de o para correr. Exacto, Samuel. Eso es lo que hace, muchachos. Uno muchas veces se encuentran eso y no sabe identificarlo. Miren que es muy simple. Simplemente, si yo veo un verbo con ing al lado de un sustantivo, quiere decir que ese verbo me está calificando ese sustantivo. Entonces, de acuerdo a esta corta explicación, escuchen pues, ¿cómo sería la traducción de esto? Es una prenda de ropa que no existe. Yo simplemente estoy poniendo a prueba la teoría. ¿Cómo traduciría eso? Porque es que tiene otro nombre en inglés, pero yo simplemente quiero ver cómo traducirían esto. ¿Qué dice? ¿Pantalones de qué o para qué? Exacto, exacto. Eso es lo que dice ahí, muchachos. Así esa prenda tenga otro nombre, swimming trunks, pero simplemente quería ver cómo lo traducirían. Entonces, de acuerdo a esta corta explicación, si rope es cuerda y saltar es jump, yo les digo a ustedes, necesito que me digan una cuerda para saltar, una cuerda de salto. ¿Cómo lo traducirían? ¿Cómo lo escribirían? Yes, Katie, you see? It's very, very simple. Muchachos, ¿qué pasa que los demás están tan callados? ¿Qué? ¿Están perdidos o qué? Guys. Ana, Andrea, Fabiana, Sergio, Manuel. No, no hay problema, Ana. Lo que pasa es que ahí hay que tener claro cuál es el verbo y cuál es el sustantivo. Entonces, miren que si uno tiene claro cuál es cuál, ya va a saber a cuál ponerle el ing. El ing va siempre en el verbo. Entonces, si yo les doy el verbo, conducir, el sustantivo carro, y yo quiero que me califiquen la palabra carro diciendo un carro de conducción. Es una obviedad, pero simplemente sirve para el ejercicio. O un carro para conducir. ¿Cómo lo dirían? Un carro de conducción. ¿Cómo sería? Yes, Katie, driving car. Porque drive es el verbo y car es el sustantivo. Yo necesito que este verbo me califique este sustantivo. ¿Y cómo logro eso? Simplemente agregándole ing. Muchachos, no se preocupen porque esto es algo que se logra con práctica. Definitivamente, yo pienso que si hay algo que caracteriza el aprendizaje del inglés es el contacto con el idioma, muchachos. Ustedes pueden saber mucho, pero si no están en contacto con el idioma, lo van a olvidar. Eso lo dice todo. Entonces, mientras estén aprendiendo, ojalá estén bastante en contacto con el idioma para que puedan ir generando dudas y al mismo tiempo resolviendo otras. Okay, guys, that was it for today. Thank you for coming here. El profe ya sabe que esta es la sala, entonces lo van a esperar acá. Eso fue todo por hoy, pero antes de irme, muchachos, necesito saber si tienen alguna duda de lo que han visto. ¿Qué dudas hay? Dale, Samuel, la pregunta que sea. Si yo la sé, te la voy a responder. ¿Cómo sería? Más o menos. Yo diría sort
or less. O diría more or less. Y muy latino, pero que también se vale, que también puede ser usado, so, so. Pero eso, muchachos, no, o sea, yo no les aconsejaría usar ese so, so. Es muy no sé inglés y estoy aprendiendo. También podría decir como kind of. Kind of. Se podría usar esa expresión. De hecho, esa es la más común. Kind of. Es como algo así, más o menos, parecido. Do you like it? ¿Te gusta eso? Kind of. Kind of. Sí o no, pues más o menos. Y también es muy común sort or less. La primera. Sort or less. You got it, Samuel. O sea, ¿me hice entender? Ok, ok. Por la última, o sea, el so-so. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna duda? No sé, cualquier apunte, algo que quieran saber. No questions. Muchachos, no hay preguntas entonces. Okay, guys, if you're cool, I'm cool. So see you next time. I hope you have a lovely afternoon. So wait for the teacher here. So see you next time, guys. Nos vemos la próxima vez, muchachos. Ok, Ana, bye. Nos vemos la próxima vez, muchachos. Adiós. Ok, gracias a ustedes. Ok, muchas gracias, muchachos. Nos vemos entonces, Fabiana, Sammy, Manuel, Ana. Hablamos la próxima clase. Pongo que entro de 15. Bye, bye. Hola, buenas tardes. Bueno, en este momento vamos a dar comienzo a la clase de biología. Recuerden, mi nombre es Alonso. Yo mientras voy por aquí, que había tenido una falsa entrada ahorita, es que sistemas a veces como que ahora sí. Bueno. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de reproducción. Este tema es del libro número 3 y pues, hay que tener en cuenta como varias cositas, o él involucra varias cosas. Yo ya lo están notando. Me dejo otro así. Bueno.
Entonces recuerden que pueden preguntar en cualquier momento, o pueden escribir por el chat, y yo voy a estar pendiente pues de las preguntas que vayan surgiendo de lo que estamos viendo pues en este momento. Listo. Por aquí, sí, bueno. Entonces primero, si vamos a hablar de reproducción, tenemos que saber qué es la reproducción. La reproducción básicamente es la producción o la formación de nuevos seres a partir de unos que ya están. Entonces tenemos, por ejemplo, los seres humanos. Nos reproducimos para tener hijos y que a su vez esos hijos tengan otros hijos. La finalidad del proceso es mantener la especie en el tiempo. Ese es como el fin último de la reproducción, que la especie no se vaya a morir. Esta reproducción la podemos ver también desde varios puntos de vista. Uno es, por ejemplo, desde el punto de vista de organismo, y podemos hablar allí de reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual necesitamos dos individuos, por lo menos, y mezclar ese material genético de esos dos individuos para generar un tercer individuo, como es el caso de los seres humanos, ¿sí? Tenemos el material genético de la que va a ser la mamá, material genético del que va a ser el papá, y esos dos materiales genéticos en un nuevo individuo, que es el futuro hijo, pues crea, ¿cierto?, este nuevo individuo. Y la reproducción asexual es aquella en la que no se requieren dos organismos, solamente con uno basta para generar un nuevo individuo, como por ejemplo en la reproducción de las bacterias. Una sola bacteria, sin ayuda de otra, puede dividirse en dos bacterias nuevas, y así cada una de ellas, a su vez, puede dividirse nuevamente y generar nuevas bacterias. Listo. Ahí están esos dos. Reproducción sexual y reproducción asexual. Y desde el punto de vista de célula, tenemos mitosis, meiosis y fisión binaria. ¿Listo? Vamos a ir viendo un poquito de cada una de todas estas cosas que acabo de mencionar. Esta fue solamente como una introducción. Bueno. ¿Cómo se podría presentar? Sí. Bueno, ¿cómo se podría presentar el tema de reproducción en la prueba? Hay preguntas de muchos estilos, como cierto, ya hemos visto en un par de clases anteriores. Hoy tenemos otros dos que tienen que ver con la reproducción desde ciertos ángulos. Entonces vamos a mirar las preguntas. Dice la primera. A continuación, se muestran el ciclo de vida de una alga y de un humano. En estos dos grafititos que están aquí. Una representación muy básica, o lo que también se puede denominar un modelo. Una representación gráfica de algo que yo pues veo en la naturaleza. De acuerdo con los esquemas, el estado celular en el que transcurre la mayor parte del ciclo de vida del alga y del humano respectivamente es A. Haploide para el alga, diploide para el humano. B. Diploide para el alga, diploide para el humano. C. Diploide para el alga, haploide para el humano. D. Haploide para el alga, haploide para el humano. En esta pregunta tenemos como una mezcla de dos cositas. Primero, la terminología y teoría respecto al tema de reproducción, por lo que necesitamos saber qué significa exactamente haploide y qué significa diploide. Esto lo tenemos que conocer. Y luego, sabiendo el significado de esas palabras, tenemos que aplicarlo a en dónde yo encuentro aquí, en cuál de los dos encuentro como esas características de haploide y diploide, cómo se representan. Aquí, digamos que, entre comillas, fácilmente, podría decir que el diploide está representado en la gráfica por el 2N, ¿cierto? Porque el di es 2, y el otro, que es el, entre comillas, como el que sobra, que es la N sola, sería haploide. Pero a veces es como un poquito complicado hacer esa asociación. Pero listo, ya digamos que por el momento eso vamos a tener en cuenta. Haploide se representa con N y diploide con 2N. ¿Listo? Hasta ahí, lo vamos a dejar hasta ahí. Y ahorita más adelante miramos qué es haploide y diploide. Y la otra pregunta dice, de los ciclos de vida mostrados en los esquemas, se puede inferir que A. Las células del alga en estado N pueden hacer meiosis para formar gametos. B. Las células humanas en estado 2N pueden hacer mitosis para formar gametos. C. Ninguna célula en estado N puede hacer meiosis para formar gametos. Y D. Todas las células en estado 2N hacen mitosis para formar gametos.
Entonces aquí vuelve y juega, tenemos eso de n y 2n, que debemos tenerlo pues claro para enfrentarnos a un tipo de preguntas que tengan como su temática en el lado de la reproducción. Y otra cosa que también podría ser muy buena saber, que nos ayudaría a descartar opciones, es por ejemplo esto que dice aquí al final. Me dice aquí, meiosis para formar gametos. Esta otra dice mitosis para formar gametos, otra vez meiosis para formar gametos y mitosis para formar gametos. ¿Qué son los gametos? Son las células especializadas en la reproducción. En el caso de nosotros vamos a llamarlos espermatozoide para el caso de los hombres y óvulo en el caso de las mujeres. Y esas células se producen por un tipo de división, ¿sí? Aquí me están diciendo, ¿se producen por mitosis o por meiosis? Si, por ejemplo, los gametos se producen por los dos tipos de división, esa información, aunque es cierto, aunque la supiéramos, no nos funcionaría muy bien para la pregunta, porque no nos serviría para descartar ninguna opción. Pero si por el contrario, los gametos se producen solamente por uno de los dos tipos, esa información me permitirá entonces descartar dos opciones rápidamente, ¿listo? Porque no importa que por acá de pronto esto sea verdadero, con que este pedacito ya sea falso, toda la opción es falsa. Y bueno, por ahí derecho para decirles, cuando estamos en un examen de opción múltiple, lo ideal es que uno, ¿cierto? Uno lea la pregunta, lea todo el contexto, haga el análisis y dé con la opción correcta, digamos que de primera mano, que busque uno la opción correcta. Pero a veces hay opciones que son muy parecidas y lo llevan a uno como hacia dudar. Entonces, ¿qué puede hacer uno como segundo recurso? Empezar a descartar, ¿sí? Pero descartar de una manera sistemática, sabiendo la razón por la cual estoy descartando y no por azar, ¿sí? Hacerlo azarosamente o por suerte, eso no es la idea del examen, ¿listo? Entonces, como primera opción, ir o intentar buscar la opción correcta y si eso no es posible, mirar si de pronto descartando las que no son, me puede ayudar a resolver la pregunta. Entonces, en este caso, como les digo, si de pronto los gametos solamente se producen por uno de estos dos tipos de división, miren que si, por ejemplo, se producen por meiosis, las dos opciones que dicen mitosis para formar gametos, de una quedan descartadas. O si es lo contrario, pasa el mismo. Si de pronto, que no es el caso, si de pronto los gametos se hubiesen formado por mitosis, las opciones descartadas serían las que dijeran meiosis. Entonces, queda un poquito más sencillo elegir ya entre solamente dos opciones. Bueno, entonces estas dos preguntas tienen que ver con el análisis de este gráfico y debemos conocer qué es haploide, diploide y bueno, el correspondiente N o 2N a cada uno de ellos, que ya habíamos dicho. Y esta otra pregunta. Aquí ya no necesitamos tanto vocabulario o saber tanto de teoría. Aquí la pregunta se enfoca un poco más hacia el análisis de esta gráfica que tenemos a la derecha con cada una de las opciones. Sí, como esta sí no es como necesaria tanta teoría, entonces la voy a leer y luego cuando yo finalice de leerla van a tener un minutico y algo para que la respondan y por el chat empiecen a enviar las opciones. Y dice, dos especies A y B distribuidas en una misma región muestran las siguientes curvas de crecimiento poblacional, ¿cierto? Aquí están las curvas. La de A empieza abajo, llega un momento en que hay un máximo y vuelve y baja. Y la curva de crecimiento poblacional de B empieza justo en este punto y sube. Y no hay ningún momento en que llegue a bajar, listo. Estas son las dos curvitas. De la gráfica se puede afirmar que A, la especie B es una especie con mayor éxito reproductivo que A. B, la especie B hace parte de la dieta de A. C, la población de la especie B se extinguirá con el tiempo. D, al eliminarse A, el tamaño de la población de B disminuye. Entonces, comienza el minuto y pedacito. A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la opción correcta acá? Recuerden, aquí vamos a analizar el gráfico y mirar si lo que me dice la opción concuerda con lo que yo puedo ver en el gráfico. Y cuando estamos hablando de gráficos, como en este caso, en algunos casos no, pero siempre es bueno verlo pues.
uno tiene que mirar qué es el eje Y, cuál variable hay allí, cuáles son las unidades en que está representada esa variable. Entonces, por ejemplo, aquí el tiempo, bueno, sabemos que es el tiempo. Aquí no es necesario ponerlo, pero podría estar, ¿cómo es que es? Expresado en unidades de, por ejemplo, de días, de años, de meses, de horas incluso. Y aquí está el número de individuos en el eje Y, ¿sí? ¿Cómo crece la variable en el X? Pues este tipo de gráfica que me muestra el vértice aquí, la variable X crece hacia la derecha, o sea, se hace más grande. Y en el caso del eje Y, con el número de individuos, a medida que subimos, se hace más grande ese número. ¿Listo? Entonces, esas cosas hay que verlas en los gráficos, porque eso le ayuda mucho a uno a saber qué me está diciendo ese gráfico y qué puedo concluir del gráfico. Entonces, a ver, ¿cuál creen ustedes que es la opción correcta? A ver, Fabiana, Samuel, Katia, Andrés y Ana Sofía, todos concuerdan que es la opción A, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Correcto, ¿cierto? Esto es correcto. Miren, aquí dice, la especie B es una especie con mayor éxito reproductivo que A. Y entonces uno mira la gráfica y uno dice, pero es que en la gráfica no me está mostrando éxito reproductivo, porque dice número de individuos y tiempo. Pero entonces uno hace como la pequeña asociación en la cabeza. ¿Qué es el éxito reproductivo? ¿Qué es la reproducción? Tener hijos. Y si hay éxito al tener hijos es porque el número de individuos de la población está aumentando. Entonces, ¿cierto? El aumento en el número de individuos es lo que me está hablando del éxito reproductivo en esa población. Y cuando nosotros comparamos las dos gráficas, miremos que la especie A sube, iba subiendo muy bien, pero llegó un punto en donde se detuvo y cayó. Mientras que la especie B sube y está por acá. Y si miramos el valor máximo de cada uno, miren que el máximo de A es por aquí en la mitad y el máximo de B es por acá arriba. Entonces la población B creció muchísimo más que la especie A. O sea, tuvo mayor éxito reproductivo. Entonces también ahí uno va como conectando esas cosas. Éxito reproductivo, producción de más individuos, poblaciones más grandes. Vamos a mirar por qué no las otras. Entonces, felicidades, bien, ahí los 5 pegaron ahí. La B, dice, la especie B hace parte de la dieta de A. En ningún momento el gráfico me muestra eso. ¿Por qué no me lo muestra? Porque si la especie B fuera alimento de la A, se vería, por ejemplo, que la especie B cayera un poquito, cayera al mismo tiempo que la especie A sube. ¿Sí? La especie B baja al mismo tiempo que la A sube. Ese pedacito me indicaría que la especie A se está comiendo a la B, posiblemente. Pero no es así, ¿cierto? En ningún momento se ve que la especie B caiga. En cambio, si la leemos al revés, sí tiene más sentido. Vamos a leer la opción B como al revés para las especies, me refiero. La especie A hace parte de la dieta de B. Y si uno mira la... Perdón. Y si uno mira la gráfica, eso que acabo de decir, sí tiene un poquito más de sentido. Miren que, ¿dónde fue el máximo de la especie A? Aquí, que coincide más o menos con la introducción de la especie B. Y miren que, como les dije, a medida que crece una especie, la otra disminuye. Entonces, la que va creciendo sería el depredador y la que va disminuyendo sería la presa. Entonces, miren que la opción B tendría más sentido si estuviera al revés. La especie A hace parte de la dieta de la especie B. ¿Listo? Entonces, me está diciendo lo contrario, pues, la opción B. La opción C dice, la población de la especie B se extinguirá con el tiempo. Eso no lo podemos decir en esta gráfica porque esta línea no tiene ninguna caída. Miren que aquí todavía uno podría pensar que sigue subiendo. Mucho o poquito, no sabemos. ¿Dónde podría yo decir que una especie podría extinguirse con el tiempo? Si de pronto, miremoslo con la especie A,
Si de pronto, ahí donde dejé el cursorcito, ahí donde dejé el cursor, si llega justo hasta ahí la gráfica, con ese solo pedacito aquí, con este pedacito, uy, es que no me lo mover esto así, con este pedacito, yo sí podría decir, ahí sí podría decir que como comenzó a bajar, de pronto, en un futuro podría desaparecer, pero no con la especie B, porque en ningún momento se ve que haya algo que baje en la especie B. Y la opción D, sí es como la más loca de todas, porque eso sí es no. Al eliminarse la especie A, el tamaño de la población B disminuye. Y eso no ocurrió. Ay, coronavirus, serás tú. ¿Qué es esto? Bueno, ay. Yo creo que es el calor. Bueno, y eso no ocurre. Porque aquí podríamos decir que la especie A desapareció, pero aún así la especie B siguió con un número de individuos muy alto. Entonces la opción de pues, no cuadra tampoco con lo que nos dice la gráfica. Bueno. Entonces miren que es cierto, ya ahí miramos 3 preguntitas. Estas 2 necesitamos un poquito de teoría para poder analizar aquel gráfico y hacer un par de relaciones. Mientras que hay otras preguntas que no es tanto la teoría, sino el análisis de gráficas o tablas. Y a veces no necesitan como tanta teoría, como fue el caso de esta pregunta. Es cierto, tenemos como muchas cosas diferentes en las preguntas. Hay de muchos estilos. Mitosis y meiosis. Entonces, en este momento vamos a hablar de reproducción, pero a nivel celular. Entonces tenemos la mitosis y la meiosis para el caso de nuestras células. Células de tipo eucariota, al igual que las células de plantas, que también son eucariotas, y las células de hongos. Entonces, la mitosis y la meiosis también podríamos lograr verlas en esos otros tipos de organismos. Pero, ¿cierto? Habría un par de cositas diferentes, porque es cierto, pues, si son plantas, es porque alguna cosa diferente de tener a uno, incluso a nivel celular. Entonces, pero sería parecida por ahí un 90%, 80 y tanto por ciento. Bueno, así no parezca, ¿cierto? Nosotros nos miramos los brazos, aquí están mis brazos, uno se mira las piernas, uno se mira en el espejo y se ve la cara, y aunque no parece, en nuestro cuerpo constantemente hay mitosis. No la vemos, pero ahí se está dando. A diferentes velocidades, porque nuestro cuerpo, no todos los tejidos son iguales. Entonces, hay unos que tienen divisiones más rápido, o sea, se dividen más veces en menor tiempo, y hay otros tejidos que se tardan un poquito más en dividirse. O bueno, se tardan que sus células se dividan. Vamos a ver en qué procesos. Tenemos mitosis en el proceso de recambio celular, en cicatrización, en regeneración y en reproducción, en cuanto a nosotros. Y tenemos la meiosis, que sirve para la producción de gametos. Entonces, miren que aquí ya tenemos un poquito de información para empezar a descartar en una pregunta que teníamos allí, que más adelante la vamos a ver. Los gametos solamente se producen por meiosis, solamente por eso. ¿Y por qué razón? Ahorita también vamos a mirar con una pequeña celulitas que tengo por allí en una diapositiva. Vamos a mirar el por qué es tan importante la meiosis. Porque uno podría decir, bueno, es que si la mitosis hace tantos tipos de funciones aquí, ¿por qué no también que haga los gametos la mitosis? ¿Por qué no se puede? Si ella ya hace tanta cosa. No es posible. Y ahorita miramos el por qué. Entonces, los gametos, como tienen una cosita especial allí de reducción de número de cromosomas, entonces tienen que ser producidos por la meiosis. Ahorita miramos. Bueno, ¿en qué consiste el recambio celular? En el libro, ustedes tienen las fases de la mitosis y la meiosis. Están como explicadito cada fase, ¿cierto? Con sus cositas. Para complementar eso que ya está ahí, vamos a hablar en las funciones, ¿cierto? Lo que les acabo de mencionar, las funciones. ¿Para qué sirve que la célula haga mitosis? ¿O en qué momentos hace mitosis? Porque no solamente es importante saber el orden de la mitosis, qué problemas puede tener
ahí durante la división, o qué es lo que sucede durante la división, sino la finalidad de esas células. Eso también es importante y no está como muy extendido en el libro. Entonces, para que quede más de complemento y no que yo repita todo lo que está en el libro en cuanto a las fases, entonces nos vamos a enfocar un poquito hacia el proceso o función de la mitosis. Entonces, recambio celular. Resulta entonces que aquí tenemos un trozo de piel. Esta parte externa sería lo que nosotros vemos de nuestra piel. Hay unos poros, eso es un vellito. Esto de aquí que rodea el vello es una glándula sebácea. Tenemos la glándula sudorípara, aquí está, con la salida, ¿cierto?, hacia la parte externa. Vemos aquí en la parte central llamada dermis, vasos sanguíneos. Y aquí en la hipodermis vemos principalmente como un tejido graso. Esto, ahí está más o menos cómo se ve un trocito de piel, como un cubito de piel, que uno le sacan a uno, pues, en una, ¿cómo se llama eso? Me olvidó el nombre. Bueno, ahí tenemos ese pedacito de piel. Y aquí a la derecha tenemos una zona aumentada, solamente en la epidermis. Miren que corresponde con esta parte de arriba nomás. Naranja, un hilito blanquito y dos sectores, bueno, 3 sectores morados. Solo que es que este último es muy delgadito. Y aquí están, ¿cierto? Aquí están todos esos pedacitos. Bueno, ¿por qué necesitamos el recambio celular en la piel? Miren que nosotros, por ejemplo, si caminamos descalzos, no se nos acaba la piel, no se nos acaban los pies. Uno camina y camina descalzo y ellos no se agotan, pero si usted camina con zapatos mucho rato, ¿qué le pasa al zapato? Se va quedando sin las ranuras, la suela se va volviendo plana hasta que ya la suela empieza a tener huecos, pero nuestros pies no. Nosotros podemos caminar descalzos y no pasa nada. Ella se sigue regenerando esa piel. Pero hay otros casos que necesitamos que se regenere, por ejemplo la de los brazos, la del cuello, la de la espalda, la del pecho. ¿Para qué? Resulta que cuando nosotros hablamos de sistema inmunitario, lo primero que se nos viene a la cabeza son los glóbulos blancos. Y sí, ellos son parte del sistema inmunitario y muy importantes para la defensa contra microorganismos como bacterias y virus. Pero la piel también tiene un cierto lugarcito en la defensa. Porque como es la barrera externa la que nos separa del medio, entonces la piel también ayuda a que esas sustancias que están externas no se metan en nosotros. Entonces vamos a ver cómo lo hacen. Supongamos que en el ambiente hay una bacteria y esa bacteria cae sobre nuestra piel. Y resulta que por alguna cosa de la vida, esa bacteria le gustan los nutrientes que tenemos en nuestras células. Entonces, ¿qué va a hacer esa bacteria? Se va a empezar a comer la celulita que tenemos en la piel. Y de pronto se termina de comer esa célula, obviamente esa célula se muere, pero entonces la bacteria es capaz de pasar a esta otra. Se la empieza a comer, como hay buenos nutrientes, esa bacteria se divide en 2 bacterias y luego cada una de ellas en 2 y luego cada una de ellas otra vez se dividen y ahora esas bacterias empiezan a comerse estas celulitas que tenemos aquí. Nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar y se va a formarse como una herida infectada. Y nuestro cuerpo reacciona para poder acabar con esas bacterias. Entonces, pero miren el problema que ya tenemos. Unas bacterias ahí comiéndose nuestras células. Eso no puede suceder. ¿Sí, aló? Entonces, Hola, profe. Sí, hola. Perdón, tengo una pregunta, qué pena. Sí, tranquila. ¿La enfermedad de lepra tiene algo que ver con nuestro sistema inmune? Uy. La lepra con el... ¿Me escucho? ¿O no por dormir? Caray, no. A ver, no, verdad que me corchó. Venga, yo anoto eso porque... Lepra y sistema inmune. La lepra no va como por unas bacterias o algo así. Lepra. Sistema. Caray, hace rato no me corchaban. ¿Qué es esto? Estoy perdiendo el estilo. No se preocupe, profe, gracias. Para la próxima vez que nos veamos, Tim, esto va a ser lo primero que miremos. ¿De qué trata la lepra y qué tiene que ver con el sistema inmunitario? Entonces, miren que si dejamos que esa bacteria se vaya comiendo nuestras celulitas, en todo nuestro cuerpo podría haber focos de infección. Pero entonces, ¿qué hace nuestra piel?
Las células que están más externas, como esta que está aquí, miren que se soltó. Entonces, las células que están muy afuera tienen como una unión débil con el resto de células, de tal manera que se puedan soltar fácilmente. Y entonces, cuando viene una bacteria y se la empieza a comer, como esa célula tiene una probabilidad muy alta de que se caiga, pues se cae y se lleva la bacteria. Y eso no le da oportunidad a esa bacteria de pasar a una siguiente célula. Y lo mismo pasa con esta otra, que esta también se soltó. Tantas se sueltan en el día que más o menos se ha hecho un cálculo entre 1.000.000 y 1.500.000 células diarias de la piel perdemos, que es más o menos lo que ustedes ven como el polvo. Cuando uno ve que entra un rayo de luz y uno ve como unos punticos ahí flotando, más o menos el 70-80% de eso que vemos flotando son células muertas de las personas que viven en la casa, incluso los animales. Entonces ahí está. Y uno pierde células todo el día, pero no se le acaba la piel, porque por acá abajo hay unas células realizando mitosis y esas nuevas células que se producen van a reemplazar las que estamos perdiendo constantemente. Cuando uno se rasca, ahí pierde 500 células, 1.000 células. Se pone la camisa y ese roce con un saco o con la camisa misma, eso también empiezan a caer celulitas de estas que están más externas. ¿Listo? Y así es como ayuda nuestra piel a ese sistema de defensa. Y la cicatrización es como muy similar al recambio, solo que se acelera por causa de una herida. Cuando tenemos un corte aquí, por ejemplo, en la piel, miren que es muy probable que se corten estos vasos sanguíneos, porque, bueno, aquí se ve muy grueso esto, pero este pedacito llamado epidermis debe tener por ahí unos 3-4 milímetros de grosor. Yo creo que antes estoy exagerando con el tamaño. Entonces, si nos cortamos, es muy probable que cortemos estos vasos sanguíneos, dentro de los cuales hay muchos nutrientes que podría una bacteria aprovechar. Entonces, cuando nos herimos, el sistema de producción de esas células se acelera para producir esas células que van a tapar la herida y evitar que alguna bacteria se meta dentro de esa herida a disfrutar de los deliciosos nutrientes que tenemos en nuestra sangre. Ahí tenemos mitosis en esos dos procesos. Regeneración. En nuestro caso, solamente cuenta en el hígado, porque es el único órgano que medio se regenera, tiene su capacidad de recuperar una parte, pero ningún otro órgano lo puede hacer. Mientras que hay unos organismos que, digamos, entre comillas, son más sencillos que nosotros, que pueden lograr recuperar incluso partes más grandes del cuerpo. Por ejemplo, este gusanito, que se llama planaria, si lo cortan con un bisturí por aquí, por la mitad, cada una de las mitades forma lo que le falta. Entonces la cabecita forma una nueva cola, y la cola, que es lo que más me sorprende, forma una nueva cabecita. Y aquí tenemos dos gusanitos independientes. Entonces ahí, este pedacito regeneró la colita. Tenemos estos otros dos organismos que son acuáticos, la hidra y la estrellita de mar, que también logran regenerar partes de su cuerpo muy grandes, entre comillas, porque vean que, por ejemplo, aquí la estrella de mar, si ese pedacito de bracito está en unas muy buenas condiciones, hay nutrientes, no hay como sustancias tóxicas, no hay depredadores, no hay competencia con otros organismos, ese bracito, miren que me está diciendo acá, que podría regenerar la estrella completa. Pero es cierto, en laboratorio seguro que lo consiguen, porque en el laboratorio uno procura todas esas condiciones para ello. Pero en el ambiente natural, quién sabe si logrará pues el cometido. Y aquí tenemos un organismo un poquito más complejo, como las lagartijas que llamamos, o las salamandras. Ellas pueden lograr incluso regenerar una extremidad, o sean las patas o la cola. Que el de la cola es como más común, porque uno ve las lagartijas en la casa y uy, esta se quedó sin cola, y al par de semanas vuelve uno y la ve y ya tiene cola. A veces uno piensa que de pronto puede ser otra lagartija, porque uno dice, no, pues que ya había perdido la cola y esta tiene cola, pero podría ser incluso la misma. Y aquí me dice que se demora más o menos 150 días, que es equivalente a 5 meses. Pero como les dije hace un ratico, eso también depende de esas otras condiciones, y
De pronto a los 200 días se verá un poco mejor. Aquí no se ve tan exactica como la que tenía, pero cierto, de pronto es que le faltan un poquito más de días para que se vea un poquito más parecida a la que estaba acá. Regeneración. Y esas nuevas células para regenerar son por mitosis. Y lo vemos como reproducción cuando sean organismos unicelulares. Unicelulares. Entonces aquí tenemos el tripanosoma, que se divide y forma dos nuevas células. Y la euglena. Estos dos organismos son protozoos, unicelulares, eucariotas, y son heterótrofos, o sea que comen otro organismo para conseguir energía. O sea, como nosotros comemos otros organismos para conseguir energía. Eso es lo que significa heterótrofo. Pero a diferencia de nosotros, estas son unicelulares. Bueno, entonces vimos 4 procesos donde se realiza la mitosis. Ahora vamos a hablar de la meiosis. Dice aquí la función de la meiosis es producción de gametos. Producción de gametos. Espermatozoides en el caso de los hombres, óvulos en el caso de las mujeres. ¿Por qué necesitamos que se produzcan por el proceso de meiosis? Ya vamos a mirar. Y ahorita nos devolvemos un momentico a esta. Entonces vamos a pensar en un par de seres humanos, pero reducidos a una célula. ¿Listo? Entonces tenemos, digamos, este señor tiene sus 2 cromosomas. En el caso de un humano normal tiene 46, pero este ejemplo con los 46 cromosomas sería un desastre. Entonces vamos a hacer una reducción al máximo. Así como cuando uno hace modelos en las otras materias. Que uno, por ejemplo, es que no, es que hagamos este ejercicio de física, pero despreciemos la fricción. O hagamos este ejercicio de química, pero modelando como si fueran gases ideales, aunque no lo sea, ¿cierto? Uno hace esas cosas para intentar comprender como el trasfondo del asunto. Lo mismo vamos a hacer aquí. Un humano tiene muchas células, pero lo vamos a ver como si fuera una sola. Y un humano tiene 46 cromosomas, pero solamente vamos a hablar de 2 cromosomas, para que no sea como tan complicado. Entonces este señor tiene sus 2 cromosomas y digamos que quiere tener un hijo y produce un espermatozoide. Pero dice, bueno, si yo tengo 2 cromosomas, voy a producir un espermatozoide que tenga todos esos cromosomas. Entonces va a tener 2, bien. Y luego tenemos una señora que también tiene sus 2 cromosomas y dice, voy a producir un óvulo que tenga mis 2 cromosomas para poderle donar mis 2 cromosomas a mi hijo o a mi hija. Entonces aquí ya tenemos las 2 celulitas. Pero resulta que cuando estas 2 celulitas se unan en una sola, ¡bam! 4 cromosomas. ¿Por qué podemos decir que es un número irregular de cromosomas? Porque miren que al principio del ejercicio, por ejemplo, este ya estaba vivo con 2 cromosomas. Solamente le bastaban esos 2 cromosomas para estar bien. Produce su espermatozoide con los 2 y a ella también le bastaban solamente esos 2 para estar bien. Y produce su óvulo con esos 2 cromosomas. Pero cuando se unen, forman una célula con 4 cromosomas, el doble de lo normal. Entonces esa célula tiene un exceso de cromosomas que no le permiten desarrollarse. ¿Listo? Si lo llevamos al caso de un humano ya normal, un hombre con 46 cromosomas y una mujer con 46, no pueden dar cada uno de ellos los 46 porque se formaría un hijo con 92 cromosomas. O sea, una cosa bárbara. Ese montón de cromosomas dentro de una sola célula humana son demasiados cromosomas. Una cosa ahí, pues, exceso de proteínas, sus interacciones con los otros cromosomas, va a ser todo un desastre. Entonces no pueden haber tantos cromosomas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, entonces, ¿cómo hiciéramos para que nuestro hijo tuviera el número correcto de cromosomas? Entonces, miremoslo ahora aquí. El señor dice, bueno, yo tengo 2 cromosomas, pero solamente lo voy a donar uno a mi hijo a través de mi espermatozoide. Ahí está. Solamente le voy a donar uno. Tengo 2, le dono la mitad. Y la señora tiene 2 y también va a pensar, bueno, le voy a donar solamente la mitad. Y la mitad de aquí es 1. ¿Listo? Luego, cuando estos 2 se junten, voilà. La celulita hija tiene 2 cromosomas tal cual cada uno de sus progenitores. Lo mismo pasa con nosotros. La que va a ser la madre dice, aquí hay uno controla pues exactamente que es que yo quiero producir estos, pero voy a acompañar el ejemplo. Entonces, en el caso de las mujeres, producen óvulos con la mitad de la información genética, ¿cierto?
Entonces, si un humano tiene 46 cromosomas, el óvulo con la mitad va a tener 23. Y un hombre tiene 46 cromosomas, produce espermatozoides con la mitad, 23, y luego cuando se sumen esos dos, 23 y 23, da 46. Otra vez se reconstituye el normal de cromosomas en un ser humano. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de que los gametos, espermatozoide y óvulo, se produzcan por meiosis? Eso se hace para poder reducir a la mitad el número de cromosomas, de tal manera que yo tenga aquí dos mitades que al fusionarse me construyan un todo con un número normal de cromosomas. Porque es que 4 yo es una cosa pero bárbara. Es más, aquí es el ejemplo, está mostrando que sean 4. ¿Cierto? Se suman todos. Pero en el caso de humanos, que sería 92, ni siquiera se acerca a eso cuando ya hay problemas. En el caso de humanos, que son 46, en muchos casos, cuando son 47 cromosomas, eso ya no se desarrolla en un individuo. ¿Por qué? Porque ese único cromosoma extra, el número 47, hace que todo el proceso dentro de la célula no se dé correctamente y no se vuelve pues ni embrión, ni feto, ni nada. Yo creo que ni siquiera alcanza a ser la primera división celular. Bueno, entonces para eso es la meiosis, para poder reducir a la mitad la cantidad de material genético y que esto se dé aquí bien. Y como consecuencia de ese proceso, surgió otra cosa que también es súper ventajosa. Si ustedes conocen a familias con varios hijos, y ustedes piensan, ve, por ejemplo, yo conozco familias que tienen 4 hijos, conozco otra familia que son como 9 hijos, son como 9 más o menos, 8 o 9. Y entonces uno los mira y uno dice, si esos 9 hijos son de la misma pareja, ¿por qué hay algunos tan diferentes? ¿Será que de pronto lo adoptaron y no le han dicho? De pronto, como dicen jocosamente, es el hijo del lechero, pero no necesariamente ninguna de esas dos opciones. O de pronto accidentalmente se fue cambiado en el hospital, no necesariamente. Lo vamos a mirar aquí el por qué. Miren que aquí cuando se donó el cromosoma, yo dije el rojo, pero el azul, ¿qué se hizo aquí? Y ella donó el azul, perdón, pero ¿y el rojo qué? Vamos a mirar entonces qué pudo haber pasado. Ahí aparecieron todas las opciones posibles con esos dos cromosomas. Entonces, en este caso se donó el rojo, aquí va el rojo, aquí se donó el azul y aquí va el azul. La de abajo, aquí miren que no donó el rojo sino el azul, y aquí no se fue el azul sino el rojo. Entonces creó como el opuesto. Vean, rojo con azul, en cambio este es azul con rojo. Y si lo miramos del otro lado, pues se ve un poquito más diferente. En los dos casos aquí arriba se donó el rojo, entonces este es rojo, y en este caso de abajo se donaron los dos azules, así que este de abajo es azul. Entonces miren que, por ejemplo, uno de los hijos puede ser azul y otro de los hijos puede ser rojo. Y miren que aquí el ejercicio lo hice del mismo par de células. Y vea que uno diría entonces, no, es que estos son hijos de diferente padre. No necesariamente. Recibieron los otros cromosomas que no recibió el primer hijo. Y miren que aquí solamente lo estamos viendo con 2 cromosomitas apenas. Estos dos y estos dos. Mientras que en los seres humanos son 23, nuestro padre tiene 46 y nos da 23, y nuestra madre tiene 46 y solamente nos da 23. Entonces, con esos 23 que recibimos de cada uno, pueden hacerse muchas combinaciones, y por eso no necesariamente vamos a ser iguales a nuestros hermanos. Por ejemplo, yo tengo un hermano completo, ¿cierto? De papá y mamá igual, pero él es moreno. Entonces, cuando nos miran de lejos, uy, pero es que, ¿cómo va a ser el hermano este si este es negrito y este es blanco? Pero cuando nos miran más de cerca, la forma de la cara es similar, la forma de la nariz es similar, la contextura como general somos similares, pero él tiene una piel mucho más oscura, y más oscura no es un poquito más oscuro que yo, es muy moreno. Entonces, ¿cierto? Es por eso uno de ellos recibe estos cromosomas y el otro hijo recibe los otros cromosomas. O si se parecen un poquito, pueden ser como estos dos que están en la diagonal. Este le da el rojo, aquí está, este le da el rojo, aquí está, pero el otro papá recibe el azul y este del otro papá recibió el rojo. Entonces, en este caso diagonal, tienen partes compartidas que se parecen entre los dos hermanos y otras cosas que no se parecen. Entonces, eso es por la meiosis.
reducción del material genético y luego se favorece como la combinación de los cromosomas de los papás para poder generar hijos diferentes. Porque si, por ejemplo, estos 4 hijos fueran iguales, pues sería un poco más peligroso para la población porque no hay variabilidad genética. O sea, variabilidad genética, ¿en qué sentido? Se supone que los descendientes de una generación tienen que ser un poquito diferentes, porque, por ejemplo, cuando vemos unos zancudos o unas hormigas y vamos a echar un insecticida, el insecticida ataca un proceso dentro de esos organismos para poderlos matar. Si todos esos organismos son genéticamente idénticos, con una sola dosis de ese veneno puedo matarlos a todos. Y eso es malo para la población de hormigas o de insectos. Pero si dentro de esos insectos hay algunos que son diferentes, ¿cierto? Hay unos con cromosomas rojos, otros con cromosomas azules, otros tienen rojo y azul o azul y rojo. Yo echo el insecticida y solamente, por ejemplo, se mueren todos los que tengan cromosoma azul. Así que se salvan los de cromosoma rojo. Entonces, la descendencia tiene que tener esa tendencia a que los hijos sean un poquito diferentes para que no vaya a suceder como como lo que acabo de explicar. Y los humanos, pues, no somos la excepción. Bueno, y aquí, yo creo que de aquí sigue la pregunta, ¿sí? Y aquí vamos a ver unas diferencias entre los dos procesos de mitosis y meiosis para mirar la pregunta que teníamos hace un ratico. Bueno, hay unas que se ven fácil ahí, pero hay una que no. Entonces vamos a mirar las que sí se notan. Cada uno de los dos procesos comienzan con células semejantes. Miren que esta célula y esta célula son como parecidas. Ahí está un poquito diferente el tamaño, pero vean, el número de cromosomas es el mismo para la célula que comienza. ¿Cuál es la real diferencia? Cada célula hija. En el caso de la mitosis, la célula hija tiene el mismo número de cromosomas que la célula madre. Mientras que en la meiosis, cada célula hija tiene la mitad de cromosomas que tiene la célula madre. Y aquí es donde empezamos a usar esas dos palabritas que teníamos hace rato, diploide y haploide. Le vamos a decir diploide a la célula que tiene 2 juegos de cromosomas. Aquí están un juego rojo y un juego azul. Esa es diploide. Y le vamos a llamar haploide a la que tenga la mitad de número de cromosomas. En este caso, esta. Entonces, esta celulita es haploide. En el caso de humanos, ¿cuál sería diploide? La que tiene los 46. ¿Y cuál sería haploide? La que tiene los 23. Entonces, la diferencia aquí es el número de cromosomas de las células hijas. Estas son diploides, igual a la madre, y estas son haploides, con la mitad de la célula madre. En la mitosis hay una sola división. Desde este punto hasta este punto hay una división, mientras que en la meiosis hay 2 divisiones. Desde este punto hasta aquí hay la primera división y luego esta tiene una segunda división. O aquí hay una división y luego aquí hay una segunda división. Entonces, meiosis, 2 divisiones. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí en la gráfica? Bueno, no, la que no se ve. La que no se ve. ¿Esta célula que finalizó mitosis puede volver a dividirse? Sí. ¿Por qué método? Dependiendo del tejido. Esta celulita puede volver a dividirse por mitosis o puede comenzar el proceso de meiosis. Depende del tejido. Si esta celulita es en la piel, será un proceso de mitosis. Pero si esa celulita es dentro de los conductos seminíferos, podría empezar el proceso de meiosis. Ahí no queda claro. Pueden ser cualquiera de las dos, depende del tejido. Y miremos las celulitas de meiosis. Esta celulita, ¿se puede volver a dividir? No. Una célula que finaliza meiosis, en el caso de nosotros los humanos, no se vuelve a dividir. Esta célula, entonces, ¿qué hace? Si es en el caso de las mujeres, se especializa para convertirse en un óvulo, y si es en el caso de los hombres, se especializa para convertirse en un espermatozoide, pero no se puede volver a dividir.
Bueno, vamos a ver entonces las preguntitas. Bueno, dice aquí, a continuación se muestran el ciclo de vida de un alga y de un humano. De acuerdo con los esquemas, el estado celular en el que transcurre la mayor parte del ciclo de vida del alga y del humano, respectivamente, es haploide, diploide, 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 haploide, haploide, haploide. Entonces, la forma como se representa esto de haploide y diploide en la gráfica es N para el haploide y 2N para el diploide. Este 2N significa diploide y este N significa haploide. Y en los dos gráficos nos vamos a pasar a parar más o menos en el mismo punto y hacemos todo el recorrido a ver qué es lo que prevalece. Entonces empecemos aquí, que es donde se unió estas dos líneas. Este individuo es diploide y este individuo genera celulitas haploides. Entonces hasta el momento vamos 1, 1. 1 diploide, 1 haploide. Pero entonces esta celulita sigue viviendo y es haploide, ya va un segundo haploide. Y esa celulita sigue viviendo y sigue siendo haploide. Entonces, ¿cuál es el estado en que transcurre su mayor parte del ciclo de vida? Tenemos 1 diploide, mientras que todo esto es haploide. Entonces, para el alga, la mayor parte transcurre en estado haploide. Y vamos a mirar el humano. También parémonos aquí donde se unieron las dos flechitas y empecemos. 2N, diploide. Seguimos. 2N, también es diploide. Seguimos. 2N, también es diploide. Así que en el humano tenemos que todo este pedacito es diploide. ¿Dónde está el haploide? Aquí en este pedacito. Entonces, en el ser humano, el estado que está en mayor proporción es el estado diploide. Todo esto es diploide. Entonces vamos a ver, era haploide para el alga, diploide para los humanos. Opción A, haploide para el alga, diploide para el humano. Bueno, esta ya está un poquito más complicada. Y vamos a ver esta otra pregunta. De los ciclos de vida mostrados en los esquemas, se puede inferir que A. Las células del alga en estado N pueden hacer meiosis para formar gametos. Y la B dice mitosis para formar gametos. Como vimos hace un ratico, aquí podemos descartar dos opciones. Los gametos únicamente se producen por meiosis. Así que fácilmente podríamos descartar la opción B y la opción D. También se va. Fuera y fuera. Opción B no, opción D tampoco. Vamos a mirar qué dice la opción A entonces. Bueno, miremos qué era el resto de la opción B. Las células humanas en estado diploide pueden hacer mitosis para formar gametos. No. Las células humanas en estado 2N sí pueden hacer mitosis, pero esas células nuevas no son para formar gametos, entonces por eso está incorrecto. Y la opción D, todas las células en estado diploide hacen mitosis para formar gametos, es casi que la misma opción B. No, sí puede hacer mitosis, pero no pueden formar nuevos gametos. Opción A, las células del alga en estado haploide pueden hacer meiosis para formar gametos. Entonces nos devolvemos aquí un momentico. Las células en estado haploide pueden hacer meiosis para formar gametos. Esta es la célula haploide. Y miren que esa célula haploide nació de la meiosis. ¿Listo? Esta célula hizo meiosis y produjo esta célula haploide. Pero como les dije hace un momento, una célula que finaliza la meiosis y queda así haploide, solamente se va a especializar, sea en espermatozoide o en óvulo. No puede dividirse, porque además, ¿qué implicaría que esta célula se divida? Cortar este cromosoma en dos y repartir mitad de cromosoma y mitad de cromosoma. Y eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque es que miren que aquí el cromosoma está completo. Y el cromosoma que está completo aquí tiene que estar completo en la célula hija. Miren que aquí están los dos completos y en cada célula hija están completos también.
aquí están completos, y cada célula hija, aunque tiene un solo cromosoma, cada cromosoma está completo. Si esta célula realizara meiosis, le tocaría quebrar ese cromosoma en 2 pedazos y repartir a las células hijas, ¿sí, cierto? No. No puede ser la que ya está haploide, en nuestro caso, no puede hacer meiosis, porque ¿cierto? Se dañaría el cromosoma. Y vamos a mirar la opción C. Ninguna célula en este estado haploide puede hacer meiosis para formar gametos. Es que también concuerda con lo que acabo de explicar. Una célula, cuando la célula ya está aquí, no se vuelve a dividir. Y aunque aquí nos dicen, no se puede dividir por meiosis, si lo cambiamos por mitosis, pasa igual. Esa célula no se puede volver a dividir porque se está especializando para hacer, pues, un gameto, pues, contra las de la ley. Porque a veces cuando, devolvemos un momentico, cuando se hace la meiosis, no, el gameto no queda totalmente formado. Entonces él necesita ir a un proceso de, como le dijéramos, de maduración, para que sea ya o un espermatozoide bien formado o un óvulo completo y bien formado. Entonces aquí ninguna célula en estado haploide puede hacer meiosis para formar gametos. Bueno, entonces ahí están las 3 preguntitas. Vamos a mirar este gráfico. Entonces ahí, como un recuento de lo que vimos hasta ahora. Vimos 3 preguntas, 2 de las cuales necesitábamos un poquito de teoría para poderlas responder, saber qué es haploide, diploide, cómo se representa eso en un gráfico. Y también vimos una pregunta en la cual necesitábamos analizar un gráfico y mirar cuál de las opciones era la que concordaba con lo que veíamos en el gráfico, ¿sí? Como que cada opción es una descripción posible del gráfico, solo que hay unas descripciones que no cuadran, pues, como con la conclusión. Vimos para qué se usa la mitosis, bueno, para qué nuestro cuerpo usa la mitosis, para qué usa la meiosis y por qué es tan importante la meiosis. Para que los gametos tengan solamente la mitad de la información y luego en la fecundación esas 2 mitades se unan y formen un individuo completo, y para que no tenga exceso de cromosomas. Luego resolvimos las 2 preguntitas que nos habían quedado y aquí venimos a otra cosita. Oye, ¿qué pasó aquí? Resulta que, aunque la mitosis y la meiosis en teoría se deben realizar 100%, ¿cierto? O sea, deben ser un proceso 100% exacto, efectivo, no sé, eficaz, a veces no se da eso. A veces hay errores en esas divisiones que llevan a lo que llamamos mutaciones. Entonces aquí estamos comparando en esta imagen el proceso de meiosis que se hubiera dado normalmente, en donde tenemos una célula madre, la cual replica el material genético para tener 2 copias del rojo, 2 copias del azul, y luego separa los 2 rojos, perdón, separa por colores aquí en la imagen, rojos a un lado y azules al otro, y luego estos 2 rojos los separa en célula diferente. Eso es lo que debe ocurrir con cada cromosoma. Tenemos 46 cromosomas, con cada uno de ellos debe ocurrir lo mismo. Les voy a hablar como por números. El cromosoma 1 se tiene que replicar y luego dividirse para que queden 2 copias del 1 en diferentes células, como está acá. Para el cromosoma 2 debe pasar lo mismo. Debe ser replicado y luego esas 2 copiecitas separadas en diferentes cromosomas. Lo mismo para el tercer cromosoma, para el cuarto y para el quinto. Eso es lo normal. Pero esta que tenemos aquí a la derecha me muestra algo llamado una alteración o mutación cromosómica. ¿Qué sucedió allí? Tenemos una célula normal con el número de cromosomas correcto, se replica para hacer copias de cada uno de los 2 cromosomas, se separan aquí primero por color, rojo a la izquierda y azul a la derecha. El azul se divide nuevamente, lo que es normal, para que quede un cromosoma aquí y un cromosoma acá, pero el rojo no se dividió. Los 2 cromosomitas que están aquí, que se deberían haber separado, fueron a la misma célula. Ese error que ocurrió allí puede ser derivado de factores que pueden ser clasificados en los siguientes grupos. Factor físico, un factor biológico o un factor químico que lleve a mutación. Factor físico, por ejemplo, la radiación. Radiación, por ejemplo, del sol.
¿sí? ¿Sí? La luz ultravioleta llegó allá hasta la celulita y logró hacer afectar ese proceso en ese punto y ¡pum! Ahí pasó. Un factor físico. Un factor químico, que una sustancia química que uno haya usado en el laboratorio, de pronto le cayó a uno. Por eso en el laboratorio uno usa guantes, bata, incluso hay unos laboratorios que le piden a uno usar un overol completo, y es porque hay sustancias muy peligrosas allí. O por ejemplo, ni siquiera en laboratorio. Esta gente que trabaja con minería, no solamente los que trabajan con minería legal, sino los que trabajan con minería ilegal. Ellos a veces usan sustancias, así van allá al río y empiezan a sacar el oro descalzos, sin guantes, y esas sustancias que ellos manipulan para empezar a extraer el oro y quitarle las impurezas, esas sustancias van teniendo contacto con la piel y de pronto pueden llevar a mutaciones. O también que volvió y que ya está otra vez como en, ¿cómo se dice? Lo del glifosato, que está otra vez como que cogió otra vez vuelo. El glifosato, aunque digan que va a ser una aspersión amigable con el medio ambiente, que no sé qué, que así que lo otro, que no hace daño a los humanos, cuando ese glifosato le cae a la gente que está por ahí, ¿cierto? Cuando la avioneta pasa, ellos dicen, no, es que nosotros solamente le echamos el glifosato a ese pedacito de ahí donde estaba el cultivo ilícito. Pero es que, ¿y las corrientes de aire qué? Pasa la avioneta, echa el fumiga, pero hay corrientes de aire que pueden transportar eso de la atmósfera unos metros o un par de kilómetros a los alrededores. Y entonces allá hay gente en sus finquitas, les cae eso, no se dan cuenta, porque uno tampoco se da cuenta, porque es cierto, ya está la concentración ahí en el aire como mezcladita, entonces no se dan cuenta, y ¡pah! Al par de meses, que ven, es que ya están en embarazo, vamos a tener un hijo, y sale con alguna mutacioncita. Y no es que uno se los invente o no se los invente, ya hay estudios que dicen que el glifosato sí puede causar alteraciones en las personas, pero bueno, dicen que van a hacer. Entonces, eso también sería un factor químico. Ese químico dentro del glifosato llega a la persona, le puede causar una mutación, no solamente aquí, en este tipo, puede ser otra mutación, o una afectación, por ejemplo, en los pulmones, que los empiece como a esa sustancia del glifosato, que de pronto vaya por vía respiratoria, dañe los alvéolos allá dentro del pulmón, y eso puede llevar, por ejemplo, a cáncer o a una deficiencia respiratoria. Bueno. Ya dije, físico, la radiación, como esa radiación de rayos X, rayos gamma, ultravioleta, esas cosas. Sustancias químicas como el glifosato y factores biológicos que llevan a mutaciones o alteraciones pueden ser, por ejemplo, los virus. Los virus, cuando llegan a una célula, hay unos tipos de virus que son capaces de meterse en el material genético. Esos virus pueden alterar ese material. Al meterse, logran pues dañar el asunto ahí. U otro factor que es nuestra propia naturaleza. Esas divisiones, cuando somos jóvenes, se realizan al pelo. O sea, 100% súper buenas. Uno con 15, 16, 20, 25 años se realizan súper bien. Pero a medida que uno envejece, el proceso de división también, pues el mecanismo en sí también se envejece. Y la división celular en una persona de 80 años, por decir un número alto, no es igual que en una persona en un niño de 10 años. En una persona de 80 años pueden ocurrir muchos más errores a la hora de hacer el copiado y la división de las células. Bueno. Listo. Bueno, las I-31, my God, las I-31. Bueno, en ese momento ya estamos casi terminando la clase. ¿Alguna pregunta? Pero por favor, no me vayan a corchear que ya lo hicieron una vez y ya eso me bajoneado. No, caramba. Ya no pregunten, no, vale. Si no, para la próxima clase les traigo la respuesta. Aquí lo copié. Lepra, sistema inmunitario. ¿Les preguntas? No, sí, me parece que no. Bueno, entonces, para la próxima clase, no sé en cuánto, en 3 semanas yo creo que vamos a ver libro número 4. Vamos a hablar de Mendel, genética mendeliana, que las arvejas rojas, que las las arvejas verdes, que las amarillas, que las plantas, que cómo hizo Mendel para sacar
las leyes de Mendel, y vamos a practicar un poquito lo del método científico, que como les dije, no sé si yo les había dicho, las preguntas del ICFES, hay unas que, aunque tienen teoría y análisis de gráficas como las que están acá, hay otras que lo que evalúa es cómo uno aplica el método científico. Entonces, por ejemplo, está una situación y le dicen a uno, ¿cuál puede ser la hipótesis para esa situación que se planteó? O ¿cuál puede ser la pregunta de investigación para esa situación que se planteó? Entonces, también vamos a practicar un poquito de eso, a ver, pues a trabajar ese tema como si lo estuviéramos haciendo nosotros con el método científico. ¿Listo? Bueno, entonces, no hay pregunta, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Genética, libro número 4, en 3 semanas. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber asistido y hasta luego. Muchas gracias, muy buena Con muchísimo gusto. clase. Muchas gracias, muchísimo gusto. Con mucho gusto, Manuela.